En este nuevo capítulo sobre los Anunnaki, la otra versión, vamos a terminar con el poema acadio Enuma Elis. Después de la cruenta guerra que formaron las criaturas creadas por Tiamat contra Marduk y los demás Anunnaki, el propio Marduk decide crear la Tierra y al ser humano. Nibiru jugará un papel muy importante en el final de esta historia, pero como vamos a ver en este último capítulo del Enuma Elis, no corresponde con ningún tipo de planeta errante, sino con la estrella polar. Marduk, después de haber vencido a Tiamat y a sus 11 ejércitos de criaturas monstruosas, decide crear un reino en la Tierra. Lo primero que hizo fue utilizar la estrella polar, llamada Nibiru, como punto de referencia para crear las demás constelaciones. Junto a esta nueva distribución, le dio los extremos de la bóveda celeste a Enlil y a Ea, con sus propias constelaciones. Después de ello, utilizó el cadáver de Tiamat para crear la Tierra. Con la baba de Tiamat creó el cielo, las nubes, el aire y las tormentas. Con la cabeza de Tiamat creó una enorme montaña y de su nariz surgieron los ríos Tigris y Éufrates. Marduk convirtió los monstruos de Tiamat en estatuas que fueron escondidas por el mundo. Seguidamente decidió administrar los poderes de los dioses, sus funciones en la tierra y sobre todo su reinado. Cuando acabó, mandó construir un templo para su descanso. Lo llamó Babilonia, una ciudad flotante en el aire. Una vez distribuidos los Anunnaki por varios puntos, necesitaron mano de obra para no cansarse en la construcción de templos. Marduk decidió crear al hombre como esclavo y como ser que adore a los propios dioses. Para crear al hombre llamó a su padre, Ea, el más inteligente de todos los Anunnaki. Ea utilizó la sangre del prisionero Kingu para crear a toda la humanidad. La sangre de Kingu es mezclada con el barro para poder crear al ser humano. Acto seguido, en el nuevo recinto de Marduk, Babilonia, se mencionaron los 50 nombres de Marduk, para así enaltecer su poder. Una vez mencionados todos los nombres de Marduk, este se había convertido en rey supremo de todo lo conocido. Uno de sus últimos nombres fue Nibiru, ya que él se sentía como la estrella Nibiru, un punto luminoso en el cielo que contemplaba el paso y la rotación de todos los demás elementos celestes. Para finalizar, Ea le otorga su propio nombre a su hijo Marduk, acto importante porque el nombre otorga el poder al igual que las tablas Me de los destinos. Llegados a este punto, podemos decir que ya hemos terminado el poema épico Enuma Elis. Lo habíamos empezado en el capítulo 5 y lo hemos terminado en este capítulo 7. Y como podéis ver, hay muchas cosas interesantes, impactantes también, y vamos a dar una conclusión en general de todo el Enuma Elis. Pero antes de dar la conclusión tenemos que analizar las tablillas 5, 6 y 7 que pertenecen a este vídeo. Después de este pequeño análisis os aseguro de que la conclusión no va a dejar indiferente a nadie, porque considero que es muy importante. Veréis, cuando hemos hablado de la tablilla 5, había una parte dentro de las tablillas de Federico Ladapeinado, de su traducción, que dice lo siguiente: después de determinar así la duración del año, fijó la estación de Nibiru para definir la cohesión de los astros. Este pequeño fragmento, el traductor Federico Ladapeinado hace un pequeño apunte muy interesante. Dice lo siguiente: Nibiru es el eje central por el cual se mueven a su alrededor todos los demás astros y planetas. Nibiru es la estrella polar, aunque algunos la identifican con la estrella Alfa de Casiopea
o incluso con el propio Júpiter. He intentado mirar otras traducciones y me he encontrado que en las traducciones del Enuma Elis de Feliu y Millet, en el punto donde se habla de esta frase, de Nibiru, dice prácticamente lo mismo, de que es la estrella polar, de que a partir de esta todas las demás giran sobre el eje de Nibiru, pero también dice que Nibiru es Marte. Entonces, ¿con cuál nos quedamos? ¿Es la estrella polar? ¿Es Júpiter? ¿Es Marte? Para mi juicio personal, las traducciones de Federico Ladapeinado son muchísimo más extensas, con muchísimos más detalles que las de Feliu y Millet. Por lo que yo me fío más de Federico Ladapeinado a la hora de determinar que podría ser Júpiter. Pero lo que no cabe ninguna duda es que los tres lingüistas, Feliu, Millet y Federico Ladapeinado, coinciden con que Nibiru es la estrella polar. Luego continuaremos con esto, porque vamos a continuar con otro fragmento interesante. Junto a ella estableció las estaciones de Enlil y Ea, abriendo grandes puertas a los dos lados del cielo. Siendo Nibiru un eje central en la bóveda celeste, Marduk decidió otorgarles los extremos de esa bóveda a Enlil y a Ea. Recordar que Ea es Enki. Por ello es importante también mencionar todo lo que se cuestione o se muestre sobre Nibiru para que veáis que Nibiru es muy distinto a lo que nos han contado. Continuamos con otro fragmento. Con la cabeza de Tiamat amontonó sobre ella una montaña, en donde abrió una fuente, tembló una ola e hizo fluir de sus ojos el Éufrates y el Tigris. Aquí vemos una parte muy importante de toda la cultura mesopotamia y posteriores. Vemos la creación del río Tigris y Éufrates. Más que creación podríamos decir la importancia tan grande que se le dio a estos dos ríos, porque a partir de ahí florecieron muchas culturas. Es interesante que nos hablen de que el principio de la creación vino a raíz de estos dos ríos tan polémicos posteriormente. Continuamos con otro fragmento. Marduk invistió a Ea con la tablilla Me de los destinos, que le había quitado a Kingu y se la llevó como regalo. Aquí vemos la preparación para crear la humanidad. La humanidad se crea a partir de la sangre de un traidor, de Kingu, algo que no se comenta mucho, pero que las tablillas lo dicen una tras otra vez. Hemos nacido a partir de la sangre de uno de los líderes supremos de Tiamat, la diosa que pereció ante la guerra de los Anunnaki. En esta ocasión nuevamente se hace mención a las tablillas Me de los destinos. Me de los destinos significa palabra, las tablillas de la palabra, porque con la palabra podían crear cualquier cosa. De ellas hemos hablado en todos los capítulos atrás de esta serie. Las tablillas Me serían una especie de dispositivo que se incrusta en las corazas de los Anunnaki y que de alguna forma convierten a ese Anunnaki en el más poderoso de todos, como si tuviera algún tipo de mecanismo tecnológico o vete tú a saber qué cosa. Pero el resumen es que es lo más poderoso de toda la cosmogonía y cosmología Anunnaki. Continuamos con otro fragmento. En Babilonia, de la que tú has pronunciado su nombre, será el punto donde se establecerá tu morada para siempre. Nos está hablando de que Babilonia es el templo de Marduk, pero en las tablillas se hace mención de que Babilonia se construye en el cielo, algo también extraño, como un palacio celestial que flota en el aire. Pero continuando, el siguiente fragmento dice así: que Ea, experto en los procedimientos de todas las técnicas, prepare los planes. Aquí están preparando lo que os he comentado antes, la sangre de Kingu para poder crear a la humanidad. Ahora sí, pasamos a la tablilla número 6. He seleccionado algunos fragmentos importantes que me gustaría comentar con vosotros. El primero de ellos es el siguiente.
Voy a condensar sangre y formar huesos. Haré surgir un prototipo humano que se llamará hombre, para que le sean impuestos los servicios y los dioses estén descansados. A Kingu se le va a castigar, se le cortará la sangre y con su sangre Ea formará la humanidad. Que enseñe a los cabezas negras a reverenciarle. Este fragmento narra la creación del hombre, la adoración y también la servidumbre que se le debe rendir a su Dios creador. Esto me hace a mí plantearme muchas cuestiones, como por ejemplo, ¿por qué los dioses necesitan ser adorados? ¿No les basta con crear al ser humano para esclavizarlo y utilizarlo para labores de trabajo duro? ¿No les basta con solo eso, que necesitan adoración? Esto me recuerda mucho a Salvador Freixedo, a La Granja Humana, sobre aquella hipótesis de que existen unas entidades que necesitan la adoración, la energía que se emana de ahí, el sufrimiento también, o los holocaustos de la Biblia, de los que hemos hablado 1000 veces en este canal. Pero, no sé, también nos habla de la palabra cabezas negras. Cuando aparece cabezas negras en las tablillas sumerias, se refiere al ser humano, al hombre. De esto también hemos hablado antes en otro capítulo. Es interesante conocer esos conceptos para saber a quién se está refiriendo los dioses Anunnaki. Y por último, para finalizar estas pequeñas explicaciones y pasar a las conclusiones, tenemos en la tablilla 7 lo siguiente. Nibiru. Él es quien tiene firme los lugares de paso cielo-tierra. Nadie pasa por arriba o por abajo sin solicitárselo. Nibiru es una estrella que brilla en el cielo. Allí ella ocupa el polo y los dioses la admiran diciendo: el que infatigablemente cruza y vuelve a cruzar por el interior de Tiamat, que Nibiru sea su nombre, puesto que él señorea en el interior. Con ese título, él organiza la trayectoria de las estrellas en el cielo y pastorea a los dioses como un rebaño. Este fragmento nos habla de uno de los 50 nombres de Marduk. Especialmente Marduk se hace llamar Nibiru como una especie de metáfora. Al ser el astro Nibiru ese eje central por donde los demás astros, como creía la mitología acadia, por lo que los demás astros giran sobre Nibiru, Marduk se hacía llamar Nibiru para simbolizar que los demás dioses giraban ante él, que él era el centro de todos los dioses. Por ello se hace especial hincapié en la mención de Nibiru como nombre de Marduk en esta última tablilla acadia. Las conclusiones que podemos sacar del Enuma Elish son muy diversas. La primera de ellas es la que mucha gente cree, y es pensar que todo lo que se dice en el Enuma Elish es real, pasó literalmente tal cual, como dicen las tablillas. Eso es algo que puede ser peligroso porque tenemos que recordar que los acadios fueron los que escribieron el Enuma Elish, pero no fueron los que vieron lo que pasó, si de verdad pasó. No estuvieron en el inicio del planeta Tierra, no estuvieron los acadios antes de la llegada de los propios dioses Anunnaki, ya que ellos fueron creados posteriormente, por lo que están recogiendo una tradición oral, de boca en boca, de generación tras generación, de algo que pudo pasar o pudo no pasar. Por lo que se ha modificado, seguro que se ha modificado con el paso del tiempo lo que supuestamente pasó. También hay que recordar que los acadios beben de los textos sumerios, que son mucho más antiguos que los acadios. Los sumerios desaparecieron, dejaron su cultura, y los acadios se apropiaron de esa cultura, como hemos visto en el capítulo 1 de esta serie. Por lo que la modificaron, la adaptaron, y se ve claramente que en el Enuma Elish están haciendo un esfuerzo tremendo para indicar que Marduk es el dios perfecto y el único dios. Es el germen del monoteísmo, el Enuma Elish. Y eso es muy importante tenerlo en cuenta para saber si de verdad esto pasó literalmente o no. Yo creo que no podemos tomarlo todo al pie de la letra. Hay otros que dicen que el Enuma Elish es algo muy diferente.
es la explicación del choque de dos grandes astros, Marduk y Tiamat. Es como una metáfora del cual los acadios vieron algo en el cielo, vieron una catástrofe cósmica, y para ellos eso eran dioses. Imaginaos que los acadios hace tanto tiempo ven una catástrofe cósmica, dos planetas chocar, y para ellos eso simboliza un dios. Ellos creerían que ese choque eran dioses, por lo que es muy sencillo pensar que los nombres, los diálogos, esto se lo inventaron los acadios para hacer la metáfora sobre el choque de planetas que pasó en la antigüedad. Pero claro, si esto hubiera pasado, ¿le hubiera afectado a la Tierra de algún modo? ¿Podría haber provocado ese diluvio? No lo sabemos, eso es especular. Lo que sí que sabemos es que Marduk se identifica con Marte y Tiamat con un planeta más allá de Marte que podría pertenecer a Faetón, un planeta desaparecido e hipotético que se encontraría donde está el cinturón de asteroides, curiosamente, como si algo hubiera chocado y hubiera desintegrado el planeta, dejando ese cinturón de asteroides. Del enigma Faetón hablaremos en un vídeo específico en el futuro. Y básicamente esas dos son hipótesis que se suelen decir, la gente suele pensarlo por internet, pero también otra de las conclusiones muy importantes del Enuma Elis es Nibiru. Nibiru ha aparecido 2 veces tan solo en el Enuma Elis, solo 2 veces. Una en la que se hace mención sobre el nombre de Marduk, Nibiru, y Nibiru sería el eje central de la bóveda celeste. Y otra se menciona que Nibiru es la estrella polar. Esto a mí me parece muy importante, porque vemos que no aparece ninguna órbita superelíptica de 3600 años que saldría de Plutón y vendría al planeta, siendo este el planeta de los Anunnaki. Vemos que Zecaria Sitchin, que dijo que Nibiru era el planeta de los Anunnaki, mintió. Mintió porque no está en las tablillas, lo hemos comprobado junto a vosotros. Solo basta el acceso al Enuma Elis para leer y ver que no está en las tablillas las funciones que nos decía el señor Sitchin. Pero el caso es que Sitchin sí que acertó. Hay un planeta llamado actualmente planeta número 9, se está investigando, que está más allá de Plutón y que pertenece a la mentira de Zecaria Sitchin, de lo que se inventó. Coinciden perfectamente. ¿Por qué será? Pues porque Zecaria Sitchin era un hombre muy listo y en su época ya habían rumores del planeta número 9. Muchos astrónomos lo estaban buscando y en vez de encontrarlo, lo que encontraron fue Plutón. Zecaria Sitchin fue muy listo y dijo: pues voy a relacionar Nibiru, que no es ningún planeta, es una estrella, con el hipotético rumor de la existencia de un planeta 9 más allá de Plutón, que lo acaban de encontrar. Y el caso es que con esa mentira acertó el hombre. Es algo bastante plausible. Pero para todo aquel que diga que Zecaria Sitchin dice la verdad, que vaya a las tablillas y compruebe que no es así. No aparece Nibiru en ningún otro sitio. Y con esto, para acabar, solo os debo decir que vosotros toméis vuestras propias conclusiones, no me creáis a mí, no creáis al otro, no creáis a la verdad absoluta que nos impone alguien, como por ejemplo Zecaria Sitchin, y solo creer en vosotros mismos, en lo que leéis, en vuestra opinión, porque os digo que la verdad no existe, es relativa y todos tenemos nuestra propia verdad. Aquí acaba el Enuma Elis. Recordemos lo que llevamos en esta serie. Capítulos 1, 2, 3 y 4 han sido para hablar sobre diversos mitos sumerios. Capítulos 5, 6 y 7 ha sido para hablar de el Enuma Elis. A partir de ahora, capítulos 8, 9 y 10 van a ser sobre mitos acadios muy variados. Y después hablaremos sobre toda la epopeya de Gilgamesh y también hablaremos del código de Hammurabi en el futuro. Tenemos mucho trabajo que hacer. Esto ya sabéis que me cuesta muchísimo porque es más difícil que una investigación normal, pero
poco a poco se puede hacer cualquier cosa. Desde aquí os mando un cálido abrazo y nos volveremos a ver en otro vídeo.